En vivo, desde un corralito en el Zócalo de la Ciudad de México. A todo color, de costa a costa, de frontera a frontera, ya está aquí Tenebroso. Esta noche con nosotros, Lorenzo Córdoba. Queda con ustedes su anfitrión, el payaso más tenebroso, sabroso y goloso, ¡Broso! ¡Hola! ¡Ja, ja! ¡Chamacos! ¡Mis niños! ¡Mis niñas! Bienvenidos todos a Tenebroso. Hoy estamos acompañados ni más ni menos que por Pepe Sheinbaum y su ganadito de corral. ¡Qué gusto, señora! Chamacas, chamacos, ya que nos tocó vivir en un circo decadente y los grandes circos tienen 3 pistas, vamos a la primera. Pista número 1. ¡No, hombre, mis chamacos! ¡Qué magno evento el del domingo en el Zócalo de la capital! Pletórica la plaza, 400, no, 500, no, 600, 700,000 almas. Desbordando alegría, esperanza y gratitud de todos los puntos de la República. Los mexicanos y las mexicanas llegaron por sus propios medios a la cita con su presidenta con A para mostrarle su apoyo desinteresado y pagarle con amor el amor que ella con A les ha entregado. Como recién salida de los cielos griegos, la amazona mexicana repartió saludos a diestra y siniestra, colmando con su bella sonrisa y su atención al pueblo bueno que la abriga en las buenas y en las malas. ¡Claro! Los envidiosos hijos de su putísima madre y malnacidos aseguran que toda esa multitud eran acarreados, que movilizaron en cientos de camiones y que fueron centaveados por sus líderes ahí mismo en la plaza. ¡Carajo! ¿Cómo minimizar la alegría de un pueblo que vive con seguridad y confianza gracias a un gobierno que garantiza la tranquilidad de las familias, que garantiza sus trabajos, sus derechos, su educación, que vela por su salud y su progreso? ¿Cómo chingada madre chiquitear el entusiasmo de tantas y tantos que gracias a la transformación no tienen que andarse preocupando por inundaciones, deslaves, apagones, descarrilamientos, ecocidios, asaltos, extorsiones, derechos de piso, fraudes millonarios, cárteles sanguinarios o criminales impunes o funcionarios corruptos? Por eso mismo, la masiva asistencia, por eso los aplausos y los vivas del pueblo bueno que ven en la primera presidenta mujer la personificación del rumbo, del mando y del bienestar. Rutilante Claudia, suprema, en cada paso y en cada palabra la contundencia y la seguridad, en cada reflexión la luz que abre el camino, en cada emoción la conmoción. ¿A quién chingados le va a importar quién estuvo y quién no fue? ¿A quién carajo le interesa quién la trae y quién la debe? ¡Estaba ella! Y nunca cupo en el Zócalo tanto amor. Las 400, 600, 900,000 almas ahí reunidas a su alrededor en un acto de reconocimiento a lo tanto que ha hecho por la República. Ellos no dejaron de conmoverse cuando ella recogió la devoción entera de la Plaza Mayor para enviársela a su mentor, el expresidente, el ídolo, el padre del movimiento, el viejo bueno y santo que reza por todos nosotros allá desde Palenque. Ella clamó con su dulce, impostada y diafragmática voz: Andrés Manuel López Obrador,
fue, es y será siempre un ejemplo de honradez, de austeridad y de profundo amor al pueblo. Ella dijo, Andrés Manuel López Obrador nunca se vendió a los poderosos, fue un hombre honesto. Se han empeñado en separarnos, en que rompamos. Su objetivo es acabar con el movimiento de la transformación, pero eso no va a ocurrir porque compartimos valores. Y así, con la satisfacción del deber cumplido, la presidenta con A se despidió del Zócalo muy segura, completamente segura de que la democracia, los contrapesos, la libertad, la paz, la igualdad, la educación, la salud, la justicia, la libertad de expresión y la de conciencia no volverán a existir en nuestra tierra mientras ella sea la presidenta del pinche Andrés y Morena, su cártel en el poder. ¡Órale! Pista número 2. Mis niños, mis niñas, hace apenas unos meses, los ahora acorralados vivían en el Edén. Andy, con toda la macrohueva que se carga este cabrón, encabezaba las preferencias para ser el candidato de Morena a la presidencia en el 2030. Adán Augusto, hacía y deshacía desde el Senado. Estaba ya hasta poniendo candidatos a gobernador en el 2027. Ya le tumbaba leyes y nombramientos a la presidenta. No caminaba por el Senado Adán Augusto, flotaba el cabrón. Flotaba en el Senado. Manuel Velasco, el güero que le mandaba aportaciones a López Obrador por vía de sus hermanos en sobres amarillos, se llevaba de besos en la mano con la doctora. A Luisa le tiraban elogios a cada rato desde las mañaneras. Monreal, al igual que Adán, flotaba el cabrón en la Cámara de Diputados. Pero dijera, Emanuel decía, todo se derrumbó dentro de mí, dentro de ti. Bueno, así decía. Dejen platicarles por qué. Andy, ay, Andy, pobre Andy. Lo que ustedes no entienden es que el cansancio crónico es una condición muy delicada, que si no se atiende con viajes a Japón, cenas de 50,000 pesos y arte de $30,000, pues te puede cargar el pinche payaso. Pues eso le está pasando al Junior, al benedizo autonombrado heredero, delegado del Gran Tlatoani. Le ganó más la cosquilla por hacer negocios, por beber buenos vinos, por dormir en hoteles chingones, que su ilustre paso por la política, porque ese paso terminó más rápido que lo que dice uno sayonara acá. Ahora, Adán, hay tanto que les puedo platicar que requeriríamos un programa de 9 horas para desmenuzarlo, pero en resumen, si ustedes revisan cualquier investigación, llámele tráfico de influencias, lavado de dinero, delincuencia organizada, huachicol fiscal, la barredora, la senadora, la fiscalía. No, bueno, esto era como si fuera lotería. Siempre sale el nombre de Adán Augusto en todo lo que está podrido en este pinche país. Monreal sucumbió ante la seductora propuesta de Pedro Aces de irse a festejar a la madre patria. Y tuvo que terminar explicando desde una banqueta ahí en España que él se podía dar sus lujos porque para eso llevaba trabajando toda la vida. No importa si es una incongruencia absoluta con el discurso de su presidenta, ¿no? Lo importante era ver a Pedro Aces vestido de luces. No mames. Imagínense ustedes perderse esa bella imagen histórica. A Luis Alcalde no le quedó grande dirigir a Morena, le quedó enorme. Tan es así que a cada rato la doctora tiene que estarle mandando cartas a la militancia para que se porten bien, mientras que Luisa les dice que si la van a cagar, que no se exhiban, que lo hagan en privado. Y cómo olvidar la escena de hace algunos meses, de cuando los hoy acorralados disfrutaban de las mieles de la primera fila, hasta que decidieron tomarse una foto, darle la espalda a la presidenta y a partir de ahí comenzaron sus desgracias. Por eso,
cuídense, mis niños, pórtense bien. No vaya a ser que mañana acaben en la primera fila, o peor aún, en el corralito de la ignominia, o peor aún, que para la próxima ya nadie los invite, cabrones. ¡Órale! Pista número 3. Mis chamacos, acaba de pasar el 2 de octubre, que suponemos no se olvida por lo que representa el 68 y la matanza en Tlatelolco. Esta conmemoración siempre fue importantísima para quienes fueron oposición, quienes fueron la oposición, pero que hoy son gobierno. Muchos de ellos se hacían llamar los hijos del 68 y salían cada año a recordar la represión y la violencia que sufrieron los estudiantes a manos del ejército mexicano y el gobierno autoritario en la Plaza de las Tres Culturas. ¿Cómo no se va a desinflar la memoria si aquellos mal llamados hijos del 68 llegaron al poder y militarizaron el país, cabrón? Se volvieron los autoritarios y están escombrando los abusos históricos de sus aliados, socios y compadres en las Fuerzas Armadas. Lo mismo pasa con el 2 de octubre, como con los 43 de Ayotzinapa, o con Tlatlaya, o con el Día de la Mujer. Ellos usaron esas fechas y las causas para jalar las luces y hoy las deslavan para normalizar el olvido. Amurallan el Palacio Nacional y siembran grupos de choque para que los madrazos y los destrozos sean la nota del día siguiente. Que todo pierda significado, que se normalice el caos, que ninguna rebeldía valga la pena. No más fíjense el estado lamentable en el que tienen, por ejemplo, a la Ciudad de México, la capital donde residen los poderes, el epicentro de los negocios, la joya de la historia, de las artes, de la cultura. La ciudad de los palacios, le llegaron a decir. Hoy es un pinche chiquero que mañana va a estar peor. Nada sirve, nada luce, todo empeora. Tienen a la ciudad inundada, desquebrajada, en los huesos. Bueno, ¿cómo serán estos ojetes? Ya hasta Tulum le están partiendo la madre. ¡A Tulum! O sea, haz las cuentas. Hasta Tulum está valiendo madres. Estos baquetones cuatroteros apuestan a que normalicemos el desastre, que ya no hablemos de lo que no tendrá remedio. Hasta se creen estos ojetes que estamos en condiciones de ser sede del mundial, cabrón. No quisiera yo ver alguna selección atorada por horas en un socavón. ¿O no quisiera ver yo a una selección del mundo gritando, pidiendo auxilio en medio de un fuego cruzado, cabrón? Hasta no ver. A lo mejor, mis chamacos, ya llegó el momento de ubicarnos. Aquí no estamos liando con un mal gobierno que mal administra nuestros impuestos. No, ni madre, no. No, nosotros ya no somos ciudadanos. Somos rehenes de un cártel disfrazado de gobierno. Somos víctimas de una extorsión normalizada hasta por la ley. Aquí lo que está pasando es que estamos pagando derecho de piso para seguir manteniendo a la secta que nos desangra todos los putos días. Son unos depredadores que usaron las urnas para robarnos los derechos fundamentales y saquearnos. Son una bolsa de trabajo gigante para sus huestes sumisas y una mina de oro y de impunidad para sus familiares y sus socios. A los depredadores del pasado les hizo justicia la revolución, ¿no? A los depredadores de ahora les hace justicia la transformación. Vean ustedes, de la dictadura perfecta pasamos sin escalas a la narcocracia humanista del bienestar. ¡Órale!
Mis chamacos, qué bueno que siguen con nosotros porque estamos aquí ahora sí que elaborando, ¿verdad? En cosas muy investigativas y en cosas muy de fondo, ¿no? Vean nada más lo que encontramos en esta investigación de Ladinus al servicio de la verdad. Ya sé que la presidenta luego se enoja de que, ay, es que los pinches medios andan diciendo, pero es la labor, presidenta, es la labor. Y bueno, a propósito de usted, ¿se acuerdan ustedes del primer informe de Claudia Sheinbaum ahí en el Zócalo? Creo que fue el domingo pasado, ¿no? Sí, fue el domingo pasado. Y claro, una de las imágenes más divertidas fue darnos cuenta del corral de la ignominia. Aquí justamente, en Bajo la silla con A de Claudia, bueno, vean ustedes esta imagen. Aquí tenemos las dos comparativas. Cuando ella fue su primera presentación en el Zócalo, se acordarán ustedes, había una primera fila, ¿no? Una primera fila de gente muy importante. Pero cuando ella se acerca en ese momento a saludar a la primera fila no la pela, no la fuma, porque está tomándose fotos con Andy. Era la presentación de ella en sociedad. Y todos los de la primera fila, los consentidos de la primera fila, le dieron la espalda. Le dieron la espalda porque estaban aquí bien amarchantados con el Andy, sacándose selfies y fotos de grupo. Y ella pasó por detrás de ellos y ellos ni la fumaron, cabrón. Llega el primer informe. Meses después llega el primer informe y bueno, todo el mundo diciendo, a ver, ¿qué va a pasar? Porque todo el mundo nos acordábamos del desaire aquel, ¿no? Bueno, la primera fila ya no fueron los que le dieron la espalda. A esos de la primera fila los mandaron al corral de la ignominia, detrás de unas rejas. Ahí los botaron a todos estos cabrones advenedizos, ¿no? Muy inoportunos, todos detrás de la reja. Y ahora los que estaban en la primera fila eran los gobernadores. Como diciendo, no me pelan, pues tengan todos, güey. Se van al corral de la ignominia y se quedan los gobernadores, porque los gobernadores sí me van a querer saludar, se van a querer fotografiar conmigo, porque soy la presidenta. ¿No? Estuvo muy bien, pero no quedó todo eso ahí. Por eso la investigación. Hay lugares muy concretos donde los del corral de la ignominia se sentaron en sus sillas. Pero Claudia no solamente es la primera presidenta mujer, es mujer. Y no se iba a quedar contenta con mandarlos ahí a la chingada del otro lado de la reja. Nosotros encontramos que debajo de cada silla ella dejó un recado para cada uno. Debajo de la silla. Estos petimetres ni cuenta se dieron, porque imagínate, o sea, no se entiende ni de dónde les acababa la cola. O sea, estaban en el corral de la ignominia. ¿Qué iban a pensar que debajo de cada silla iba a haber un mensaje cifrado? Porque ninguno de los mensajes que obtuvimos, que recuperamos, viene el nombre de Claudia. No. Está bien planeado. Por ejemplo, debajo de la silla de Adán estaba este mensaje. Fíjense nada más, Adán Augusto. Y además, vean ustedes, o sea, con letras, o sea, como mensaje que no se puede ubicar o identificar. Adán Augusto. Adora al Padre, pero no olvides quién es la roca sobre la cual edifica su iglesia. No caigas en la tentación. El paraíso es mío. Gracias por venir, Adán. Imagínense cuando encontramos esto y no me mames. O sea, la señora cuando trae el rencor, trae el dolor hundido, va con todo. Como las mujeres. O sea, uno puede hacerse pendejo, ellas no. No, una mujer nunca. Una mujer dice, no, hasta que se acabe la música, cabrón, órale pues. Debajo de la silla de Luisa María Alcalde. Ve lo que encontramos, dice Luisa María. Hijo de la tía. Porque además es mujer a mujer, ¿no? Luisa María. Sí es cierto que llegamos todas.
Pero no todas somos indispensables, bonita. Espero que lo entiendas. Gracias por estar. Y ya no vuelven a dormir, por lo menos un sexenio no duermen. Aquí está, debajo de la silla de Monreal. Dice Ricardo: nunca olvides que siempre puede haber un corral más grande. Gracias por tu apoyo. O sea, uno se pone en el lugar y tú hubieras puesto yo. Gracias por tu apoyo, puto. No. Pero no, es esta cuestión femenina, ¿no? Decir, ahí va la daga y ya, no. Aguanta el filo, ¿no? Ahora, ve también aquí. ¿Se acuerdan de Esquer? Que fue secretario particular de Andrés un chingo de años, ¿no? Pero un chingo de años. Y además, ¿se acuerdan ustedes cuando empezaron a hacer los donativos para la gente del terremoto? ¿Se acuerdan? El que manejaba todo de sacar el dinero y mandar gente que sacara dinero en efectivo para la campaña era Esquer. Y ahí estaba, Esquer estuvo fotografiándose con Andy y Esquer la pagó también en el corralito de la ignominia y también debajo de la silla de Esquer. Alejandro se llama, Alejandro Esquer. Es más, creo que se llama Rosario Alejandro Esquer. Esquer también le tocó y dice, porque es bueno que sepan, para que sepan qué tan importante es Esquer en los esquemas que pobremente ahí vamos viendo. Esquer dicen que es el contacto, el corre y ve y dile entre Andrés y Claudia. Él es. La comunicación es él. Y dice, exactamente, tú deberías ser presidenta, tú. Ve lo que le escribe. Ser la paloma mensajera entre Palenque y Palacio es un lujo. Mientras sepas honrar tanto al de allá como a la de acá con A. Lo sabes, ¿verdad? Te agarran las comezones del chiquistriquis y no te sueltan, ¿no? ¿Qué te pasa? Tengo comezón. Huevo. Aquí hay otra para Manuel Velasco. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Manuel? O sea, sí, lo tienen claro. O sea, Manuel era el gobernador de Chiapas que le mandaba dinero a Andrés por medio de los hermanos, entre otras personas. Y el mismo Güero Velasco es el que los mandaba a grabar. ¿No? Y es el mismo que la presidenta le besa la mano cuando toma posesión. ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas? Manuel, hazme favor. Y aquí está el recado. A la buena te puedo besar la mano. A la mala te puedo dejar sin brazo. Feliz domingo, güero. ¡Ah! ¡Ah! O sea, tienes presente al güero, imagínatelo con chorrillos. Sentado así. Y la última que encontramos, debajo de las sillas, gran trabajo de nuestros investigadores, gran trabajo. Debajo de la silla de Andy. ¡Ah! Y le dice, ¡ay, Claudia! Eres el mismísimo demonio. Le dice a Andy, tu padre es el líder histórico. Yo soy la presidenta de México. Y tú eres Andy. Ubícate.
¿Qué quieres ser cuando seas grande, Andy? Oh, ¡ah! Nada más para que sepan hasta dónde llega la investigación cuando se esmera, ¿verdad? Cuando se espera uno, la investigación puede llegar hasta donde no te imaginas. Y esto apenas es el principio. Eso es lo que sucedió ahí, en el corral de la ignominia, debajo de las sillas, con todos esos mensajes que no podemos asegurar que sean de Claudia porque no hay una prueba. Pero desde luego la intención sería toda de Claudia. El no me olvides de una mujer que no olvida. ¡Ah! Y seguiremos investigando, mis niños. Sigan ustedes con nosotros aquí en Tenebroso. ¡Órale! ¡Ah, chamacos! ¡Qué bueno que siguen aquí con nosotros, aquí en el Desmadrito! Porque ahorita voy a proceder a tener una plática. Muchas de estas pláticas, verdaderamente, la mayoría nacen del antojo. Del antojo de decir, bueno, ¿qué está pasando en estos momentos donde sí, la libertad de expresión está en su mejor momento, o sea, no hay corrupción, la estamos llevando poca madre, la economía es una chingonería, o sea, los servicios funcionan todos al 100% cuando todos estamos viendo que está pasando todo lo contrario. Claro, habrá quien diga, a lo mejor es un asunto de percepciones, a lo mejor será un asunto de narrativas, pero para hablar de estos puntos hay que platicar con gente que ha vivido lo suficiente como para poder tener conciencia de lo que sí ha pasado, de lo que no ha pasado y de lo que falta por suceder. Por eso, hoy tuve de veras el antojo de platicar con alguien que ustedes conocen bien. Es más, ustedes estuvieron apoyándolo mucho tiempo ahí donde se desempeñaba. Él se llama Lorenzo Córdoba. ¡Órale! Por favor. ¡No más! ¿Cómo estás, Broso? Gracias por venir. Al contrario, siempre un placer. Te he tratado en muchas situaciones. Ajá. Y me da mucho gusto verte así, vestido de Dean Martin. Está muy chingón. Sí, lo cual ya era hora, ¿no? Ya. Los asuntos que estabas metidos en tu vida de formalidad y de alguna manera, en algún momento de solemnidad, pues se han venido a relajar gracias a que le están partiendo la madre al país. Entonces ya puedes vestirte de una forma más relajada, aunque no creo que tu alma se conserve en esos colores vistosos. No, menos cuando te acabas de enterar de que a pesar de que ya no tienes responsabilidades públicas, sí, sigues acompañando a expresidentes, a nuestro hermano Carlos Loret y demás, entre los más mencionados de la mañanera, ¿no? Y ahora sí, como dijo el clásico, ¿y yo por qué? Pero bueno, pues se lo entiendo. Bueno, pero parecería como algo lógico que después de las responsabilidades que tuviste, claro, de los sitios a donde pudiste llegar con tu desempeño en el INE, vamos a decir, uno de los lujos que tuvimos en este país, que pudimos llegar a esos lujos en planos electorales, y ahora también tienes que pagar esa cuota. Te tendrán que perseguir, te tendrán que decir, te tendrán que tener algo en contra. Eso como parece ser que es un default, ¿no? Sí, y además siempre un distractor que sirve mucho para ocultar el relajo en el que estamos. Desde luego. O los relajos en los que andamos. ¿Ya empezaron a perseguirte por algo? Bueno, desde hace como 10 años. No, no, sí, ha seguido el acoso en otros planos, ¿no? Tal vez menos vistosos, pero bueno, me metieron a los libros de texto, ¿te acordarás? Lo platicamos aquí mismo. Claro. Y por cierto, tengo el privilegio de haber ganado el último amparo sí, es cierto, que otorgó la otra corte, la de veras, digamos, ¿no? Pero ve, son momentos que quedan muy tatuados, sí, claro, en la vida, porque desde luego tu desempeño al frente del INE es parte de una historia que se puede portar con orgullo. Bueno, yo la porto con orgullo, sí. Pero nada más, con la Suprema Corte, el último amparo
Es para ti, Sí. con la Suprema Corte. Unos van a decir, no, la Suprema de los neoliberales, de los conservadores. No, ya vimos cómo funciona ahorita la Suprema Corte. Ya vimos cómo están funcionando los jueces del acordeón. Ya estamos viendo, finalmente sabíamos de qué se trata, pero lo estamos viendo en Y Technicolor. no hemos visto lo peor, me da la impresión. Desde luego que Pero no. bueno, no, pero además, mira, Broso, además, eso para mí es una satisfacción, además personal, no solamente porque me sacan de los libros de texto, junto con Hitler y los genocidios de Ruanda y Armenia, Sí. en donde me habían colocado al mismo nivel, digamos, ¿no? Donde te ubicaron en la historia de los libros de texto. Sí, exactamente, sino que además, pues hombre, para mí fue una reivindicación, la misma Corte dice, bueno, pues este cuate le ha entregado su vida profesional pues, a la defensa de los derechos. Y por cierto, si hoy hay diputaciones indígenas, de pueblos, de personas que pertenecen a pueblos y comunidades indígenas, es porque el INE lo introdujo, cuando yo lo presidía, como una acción afirmativa, y además fue una propuesta que yo le hice a mis colegas. Mira, pues, así que, digamos, es toda una reivindicación y evidencia como, es un caso que evidencia cómo el uso del poder para denostar, para desacreditar, para hostigar a quien no piensa igual, pues se ejerce. Y aparte de ese, por cierto, pues traigo una denuncia penal en curso. Sí. Traigo, pues hace unos días hubo una audiencia del órgano interno de control que nos llamó a comparecer a 3 consejeras y un consejero, Sí. 2 consejeras y un consejero que están en turno y 3 de los que salimos hace 3 años. Sí. Porque este personaje, Sergio Gutiérrez Luna, no El sé del si lo gato ubique, protegido, ¿no? Ese cabrón, de los claro. relojes Sí, sí, y demás, sí, ¿no? sí. Nos había denunciado porque cuando estábamos haciendo la revocación de mandato, nos dijeron, hagan la revocación con las mismas casillas que una elección federal, pero no les damos la lana. Exacto. Y Claro. entonces tuvimos que ir a litigar ante la Corte y lo que dijimos fue, oigan, entre que la Corte nos dice si tenemos que hacer la revocación con poco dinero o con el dinero que corresponde, pues vamos a pausar, a poner en pausa. Sí. Y vemos casos. Pues denuncia penal. Pues denuncia administrativa. Y hoy, casualmente, 4 años después, Sí. el órgano interno de control lo revive. Cualquier sospecha de uso político de las responsabilidades administrativas es mera coincidencia, digo yo, ¿no? Pero es evidente. Así están, así están. Es evidente porque además ha pasado tan poco tiempo de que éramos, vamos a decir, un país o una república. Hace muy poco, que los contrastes son muy cabrones. O sea, cuando tú estás hablando de los pueblos indígenas y los derechos y lo que se logró hacer desde el nicho de ustedes en el Instituto Nacional Electoral, ahora estamos con este contraste de alguien, y estoy pensando en Palenque, desde luego, de mi pinche primo hermano, que dijo, no, vamos a meter a un indígena a presidir la Suprema Corte de Justicia, porque lo van a atacar. Y si lo atacan, decimos que lo están atacando porque es indígena. No porque no sabe, no porque no tiene el roce o la experiencia o el oficio para hacerlo, porque ya lo estamos viendo en vivo y en directo, a él, a la ministra del Pueblo, a la que tú me digas, ¿no? Estamos viendo ese contraste, que para que no lo ataquen hay que decir y subrayar que es indígena, para que siempre se topen con eso y siempre los podamos culpar de clasismo, de racismo, de racismo, y de lo que tú quieras, que son los ismos preferidos del régimen. Claro. Sí, yo creo que además es parte de toda una estrategia de ir construyendo nuevas interpretaciones y versiones de la historia, por un lado, pero también por otro lado de irse cubriendo las espaldas. Es decir, ir generando, digámoslo así, estas vacunas, irse vacunando frente a lo que al final del día es un abuso de poder, y no es porque esté Hugo Aguilar allí, es por cómo se dio todo el proceso mediante el cual echaron a todos los jueces a la calle y ahora pusieron a unos que casualmente son los que ellos querían. No, y el cómo. Claro, O sea, son los cómo, por supuesto. Los acordeones. Así es. O sea, ve nada más. Ahorita vamos a entrar a algo donde ya estás ocupado, que tiene que ver con la reforma electoral, pero tiene que ver justamente con eso. Claro que tiene que ver con esto, porque el gran dilema que hoy tenemos de cara a la reforma electoral, y perdona que me adelante, Broso, es qué tipo de elecciones vamos a querer hacia el futuro. Las elecciones que habíamos venido teniendo,
que por cierto son las que le permitió a Morena llegar al poder con condiciones de equidad. En aquello que llamábamos democracia. Exactamente, o las elecciones estas del acordeón. Del acordeón, las elecciones de los jueces de la Corte o de los jueces en general. Es decir, elecciones en donde los votos los cuentan los ciudadanos y otras en donde los cuentan funcionarios que quién sabe quién los puso. Y peor tantita la chingadera, porque tanto el INE como el Tribunal Electoral dieron la viada para decir los acordeones, pues cómo vamos, ni sabemos ni dónde se hicieron, ni quién los mandó a hacer. O sea, ¿cómo vamos a juzgar sobre eso si no hay pruebas? La presidenta del tribunal diciendo, es que no hay pruebas de que hayan servido los acordeones. ¿Que no ves? O sea, pero además todo el mundo tenía los datos. Tenía datos de decir, mira nada más por casillas, ¿no? Ve nada más cómo influyó aquí el acordeón, cómo influyó acá y acá. Pero debo decir que eso ocurrió desde el año pasado, ¿eh? Sí. Cuando tanto el INE como el tribunal avalaron un fraude a la Constitución, que fue darles esa mayoría. La sobrerepresentación. Con una sobrerepresentación que no ganaron en las urnas. Y hay muchos en el INE y en el tribunal que me dicen, bueno, pero tú aplicaste ese criterio. A ver, primero intentamos cambiarlo, no pudimos. En 2021 hubo una votación para cambiar el criterio y la perdimos 4-7, ni modo, pues así son los órganos colegiados. Pero en segundo lugar, nunca habíamos tenido la coyuntura que tuvimos el año pasado. Nunca había estado en juego la conformación de una mayoría calificada. Porque cuando se conforma una mayoría calificada, les estás entregando las llaves del cambio de la Constitución. Es más, les estás entregando como propiedad privada el libro que es la Constitución a una fuerza política. Claro. Y eso cambiaba radicalmente lo que había venido ocurriendo de lo que ocurrió el año pasado. Pues ya el INE y el tribunal en buena medida desde el año pasado habían doblado las manos en ese sentido. Y bueno, la elección judicial es la mejor expresión de esa condescendencia. Que ojo, es todavía más grave porque ni las manos metieron, ni objetaron. Es como cuando te pasan encima y ni dices ay, ¿no? O sea, ni te quejas. No. Al INE le metieron un recorte gravísimo. Es más, ese recorte provocó que la elección judicial, que es la elección de un poder del Estado, haya sido distinta a la elección de los otros dos poderes. Es decir, tú tienes al Ejecutivo y al Legislativo que elegimos en 2024 con elecciones con unas ciertas características, ciertos parámetros y otras que son chafitas, que es con la que elegimos al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque no se pusieron el mismo número de casillas, porque no se contó con las mismas garantías de vigilancia. ¿Por qué? Porque no había lana. ¿Y el INE qué hizo frente al recorte? Nada. Apechugarlo. Pues claro. ¿Qué hacía el INE en el pasado? Hombre, seguía las vías institucionales. Oye, Corte, yo tengo que hacer esta elección. Nada más que el legislativo no me autoriza el dinero para poder hacerla. ¿Qué hago? Voy a quien tiene, que es la última instancia para resolver las diferencias entre distintos órganos en el país, que es la Corte. Eso ni siquiera lo hicieron. Dejaron pasar. Es más, ya el INE convalidó, al no haber recurrido ese recorte, que de aquí en adelante los recortes se van a poder seguir haciendo. Claro. Y el INE ya no va a poder decir, oye, pero ya ni eso, no. hasta eso claudicaron. Y bueno, pero esto es lo peor que se va a poner. Sí, claro. Porque ahorita tú ya estás en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en la UNAM. Están tratando de hacer un trabajo para poder nutrir de alguna manera la idea de la reforma electoral que se nos viene encima, ¿no? Que sería como la puntilla que nos está queriendo regalar. Iba yo a decir el régimen, pero realmente es un cártel. Es la puntilla que nos quieren dar para acabar con el país, porque lo que decíamos de los acordeones, a propósito de la reforma electoral, no solamente es una anécdota, ya es un precedente. Claro, avalado por los órganos electorales. O sea, si tú ya sabes eso, cuando te reúnes con tus pares del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ¿cómo le hacen? No. ¿Cómo le hacen para decir, cómo dividimos las pendejadas de las causas? ¿Cómo dividimos la razón legal del partido? O sea, ¿cómo le hacen? Pues es más chamba que nunca. Muy cabrón. No, pero además, mira, déjame retomar. Tienes razón, y yo creo que hay que seguir alertando frente a lo de la reforma electoral, porque sí lo dices bien, es la puntilla. Es el último clavo que falta para sellar el ataúd de la democracia constitucional. Mira, a mí me gusta decir, de hecho he escrito mucho sobre esto, Broso, que la transición a la democracia pasó, este proceso en el que nos metimos durante 30 años y que nos permitió
ojo, tener un régimen de mucho más libertades, con muchos problemas y muchos faltantes, sin lugar a dudas, pero en donde con el voto decías quién te gobernaba, en donde si se pasaba de lanza el gobierno tenías chance de a lo mejor recurrir a algún amparo, y el amparo poco a poco también fue protegiendo a más gente, es decir, de ser un mecanismo súper elitista. Hombre, poco a poco empezó a proteger a más. En fin, yo digo que hay 4 grandes ejes que nos permitieron el cambio político. El primero tuvo que ver con la apertura de los espacios de representación, entiendas el Congreso, para que la pluralidad política pudiera acceder allí. Y en el Congreso empezamos a ver pues, cada vez más legisladores de oposición. Empezó a perderse, por ejemplo, en 88 se perdió por primera vez la capacidad del PRI que tenía para reformar la Constitución. Fíjate, Morena hoy tiene lo que no tenía el PRI en 88, ¿eh? Exacto, Aguas. Exacto. Luego perdieron la mayoría absoluta y hasta los presupuestos tenían que negociarlos con la oposición y demás. Segundo gran eje, un nuevo sistema electoral, ¿no? Que nos permitiera pues elecciones libres y auténticas. Es decir, pues que ya no fuera el maestro Bartlett el que organizaba desde gobernación las elecciones y ponía los resultados que quería, sino fueran instituciones vigiladas, los ciudadanos contando los votos, quienes nos dijeran cómo había salido la cosa en cada elección. Luego, un tercer gran eje fue la reforma al Poder Judicial. Y mira, aunque había mucho por hacer, aunque la justicia efectivamente no permeó a todos los ámbitos de la sociedad, pues sí se avanzó mucho y por lo menos era un mecanismo que te permitía que si te metían en los libros de texto gratuito, junto con Hitler, pudieras decir, oiga, no manchen, bájenle tantito, ¿no? ¿Cómo lo hacemos legalmente para decirles que no mamen? Exactamente. Bueno, eso es el amparo, de alguna manera. O era el amparo. Era el amparo. Sí. Y luego, finalmente, el cuarto eje fue la creación de un montón de órganos autónomos, Broso, que decía López Obrador, es que todo lo que hacen los autónomos lo puede hacer el gobierno. Pues claro, de hecho de ahí venía. Pues todos los autónomos empezaron a tener funciones que antes ejercía el gobierno. ¿Quién organizaba las elecciones antes? Gobernación. Claro. ¿Quién era el que daba las concesiones de radio y televisión, comunicaciones y transportes? Sí. ¿Quién era el que, hasta los derechos humanos los revisaba la CNDH, que estaba en gobernación? Claro. Entonces todos los órganos autónomos pasaron a ejercer funciones que se le quitaron al presidente porque veníamos de una presidencia hiperpoderosa y autoritaria. Entonces, esos son los 4 grandes ejes. Fíjate lo que fue el plan C. Y eso debo decir una cosa, esto que te estoy contando no se me había ocurrido hasta que López Obrador con su plan C me inspiró y me dijo, mira, me abrió Lorenzo, el panorama, ¿no? Mira. Abre la entendedera. Chihuahua, sí, ándale, literal. Y dije, pues sí. ¿Qué pretendía el plan C? Por lo pronto ya ha avanzado en desmantelando 2 de esos 4 pilares. Ya el Poder Judicial, pues ya tenemos un Poder Judicial capturado, habrá que ver qué hacen los jueces, pero yo no tengo mucha esperanza. Ya lo mucha estamos viendo. expectativa no te hagas. Nada. De hecho, sería una sorpresa, por ejemplo, que la Corte de repente dijera, oigan, ¿saben qué? Esto de la prisión preventiva oficiosa, ya nos dijo la Corte Interamericana que es violatorio del Pacto de San José y que lo tenemos que quitar. No creo que lo vayan a hacer. Pero bueno. A lo mejor en estas expectativas vamos a ponerle peyote al asunto. En una de esas, uno de los ministros o ministras se encuentra con la chingada conciencia. Bueno. De decir, ve lo que estamos haciendo, qué pinche pena, cabrón. Ve lo que estamos diciendo, qué vergüenza, cabrón. Y que te diga pudor con tu familia, con tus hijos, con tus alumnos, no mames. Pero eso te evidencia lo amolados que estamos. Claro. Ahora resulta que no dependemos de un orden constitucional, sino de la conciencia de a ver si alguno de estos dice, de la culpa de alguien. Sí. Está canijo. Sí. Segundo, a los órganos autónomos ya valieron gorro. Bueno, no todos. La CNDH ahí sigue en su papel de propagandista del gobierno, ¿no? Sí. Pero todos los que eran autónomos ya se los cargó. Y acuérdate cómo ganó Rosario. Y acuérdate. Y cómo la reeligieron. Y cómo, acuérdate. Bueno. Puta madre. Bueno, ¿qué nos falta? Pues el sistema electoral. Sí. Y que la representación política, con todo y lo mal que está hoy por lo que hablábamos hace un rato, de que les regalaron una hipermayoría calificada que no ganaron en las urnas, pues todavía puedes encontrarte ahí a voces disidentes, ¿no? Que pueden representar, por cierto, a la mitad del país. Porque Morena, si nos vamos con Morena y sus aliados, si nos vamos a los votos emitidos el año pasado, tuvieron el 54% de los votos. Claudia Sheinbaum tuvo 60%, pero bueno, la presidencial se fue esa parte. Morena tuvo el 54% de los votos con sus aliados.
Es decir, la oposición tuvo el 44, 45% restante. O sea, a ver, que ese 45 no tenga presencia, bueno, de eso se trata lo que está en juego. Bueno. ¿En dónde se coloca la reforma electoral? Pues en este punto específico. Porque la reforma electoral, todavía no tenemos iniciativa, es cierto, pero ya la presidenta dijo que iba a cumplir 5 objetivos. Sí. Que cuesten menos las elecciones, que cueste menos el INE, que cuesten menos los partidos, que se elijan a los consejeros y consejeras del INE. ¡A huevo! Que y sí, por acordeón. Si no, ¿cómo? Y tómbola. Y tómbola. ¿A huevo? Y luego desaparecer los diputados de representación proporcional y los senadores, y también los senadores de primaria y minoría. Déjame, eso es lo que decía el plan C, y eso es lo que está pendiente. Déjame nada más hacer un ejercicio. Sí. ¿Sabes cómo quedaría el Congreso de la Unión con los votos del año pasado si el plan C hubiera prosperado en eliminar las diputaciones, las legisladores de representación proporcional plurinominales y los de primera minoría en el Senado? ¿Cómo? Con el 54% de los votos, Morena y sus aliados tendrían el 84% de Cámara de Diputados. Nos quejamos porque tienen 74, pues tendrían 10 más. Porque ganaron 256 diputaciones de las 300 de mayoría, que son las que se quedarían. Sí. Y en el Senado ganaron 60 de los 64 senadores que habría. Es decir, tendrían con el 55% de los votos el 94% de la Cámara. Pues digo, pues más claro ni el agua. Claro. Ahí está clarísimo qué es lo que ellos están pretendiendo. Por eso el debate de la reforma electoral pues es vital, porque implicaría detonar las cargas de dinamita en estos últimos 2 pilares, que es lo que nos siguen permitiéndonos decir que esto es una democracia muy amolada, pero si le rascas todavía respira. Algo respira. Pero ve aquí, vamos a la chingadera de la historia. Cuando el PRI permanece 70 y tantos años en el poder, cuando ellos abren el compás, lo abren porque saben que se los está llevando la chingada. Entonces dices, no, ¿sabes qué, cabrón? ¿Qué, licenciado? No, mira, cabrón. Y además bebiendo chingón y con efectivo en la cajuela, cabrón. O sea, ve, lo que pasa es que necesitamos como una oposición, güey. Necesitamos una oposición porque ahorita ya estamos teniendo pedos con eso. Sí. Hay muchas bombas estallando en la provincia, güey, en la sierra, en todo este rollo. Y tiene que ver con esto. O sea, tenemos que repartir. Es más, vamos poniéndole dinero para que haya partidos de oposición. Mira, déjame aguantar tantito lo de la oposición y centrarme en algo que estabas diciendo que es bien interesante. El PRI no abrió, el PRI, estoy pensando en el PRI ese autoritario que gobernó durante buena parte del siglo pasado, no es que haya cedido o concedido abrir el proceso de democratización, que poco a poco fue avanzando, se tardaron un buen rato. Mira, la reforma política de Reyes Heroles se hizo en 77 y pasaron 23 años para que hubiera alternancia en la presidencia. Tampoco fue decir, ya de aquí nos vamos, señores, ahí les dejamos el changarro. Pero todavía sabemos que las luces de ese Reyes Heroles no permeaban. No, también es en los animales de al lado. Tienes toda la razón. Ahora, pero por lo menos tenías algunas luces como Reyes Heroles. Ya quisiera tener algún de Reyes Heroles en el gobierno actual. Pero no lo hay. Pero lo que te quiero decir es que la apuesta fue si no empezamos a abrir, esta cosa se nos va a desbordar. Sí. Había guerrilla, había cada vez más movimientos estudiantiles y la represión pues, no estaba ayudando porque esto enojaba más a la gente. Entonces hay que empezar a despresurizar. Exacto. Y esa fue la gran virtud de nuestro proceso de la transición. Es decir, que todo mundo entendió que era algo que le convenía a todos. Permitir una arena o una cancha en la que todos pudieran participar y en las que todos se sintieran mínimamente conformes. Y representados. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Sobre todo si prospera la reforma electoral. Que estos creen que van a tener todo el poder y probablemente va a ocurrir así. Pero primera cosa, quien tiene todo el poder nunca lo va a tener para siempre. La historia es... Ahí está. Canija. Sí. Hay 5,000. A lo mejor te tardas, pero llegará un momento en el que se te va a acabar el 20. Sí. ¿Y qué va a pasar? No me gustaría estar en su papel cuando ese 20 se haya acabado.
porque quien llegue va a tener todo el poder que tú le construiste y te va a hacer la vida insufrible. Estoy siendo muy generoso, me dan ganas de decir otras. Hay algo más cabrón. Bueno. Hay algo más cabrón porque sí, tienes razón. O sea, no todo es para siempre, pero ve nada más. Hablaba yo del ejemplo del PRI. En este tiempo que les sobró para darse cuenta o no de muchas cosas, pero lo tuvieron. Claro. Es más, todos sabíamos que cuando matan a Colosio, ese día se acabó el PRI, cabrón. Se acabó. Ahí cada quien a levantar sus trozos y sus pedazos. Volvieron a meter en la política lo que habían logrado exorcizar y que habían trabajado durante 70 años para sacar, que era la violencia en el momento de resolver sus Ahí problemas. fue. Pero ve, a comparación, en contraste de esa historia de 7 décadas, cabrón, Andrés, mi pinche primo hermano, dijo, ¿cómo le hacemos, güey? ¿Sí? Para quedarnos con todo de un putazo. Güey. Ese es el problema. De un putazo. O sea, si llegamos aquí como que a hacer política y la chingada, pues ya no me queda vida, güey. Porque tendríamos que esperar, no sé, 30, 40 años para mantener el país a flote. Pero ese es parte del problema, que esa es la segunda cosa. Una que te decía, primer punto, los autoritarios actúan de tal manera que nunca están pensando qué pasa si llegan a perder el poder y cómo les va a ir en ese contexto. Sí. Pero la otra cosa que tiene que ver con lo que dices, a ver, el país no es un horno que esté pa' bollos. No. O sea, la cantidad de broncas que hay aquí es de aquel tamaño. La democracia, con todos sus problemas y tener que ponerse de acuerdo y negociar con alguien que es impresentable, no importa. Todo eso lo que te permite es despresurizar la dimensión política. Claro. Y aquí tenemos un problema con el crimen que está canijo. Cabrón. Y que no está muy claro que esté ajeno a la política. Todo lo contrario. Aquí ni a la economía. Tienes un problema de falta de crecimiento económico que no nos va a llevar a buen lado. O sea, vamos a tener una bronca. El déficit está aumentando, etc. Luego, tienes un problema de falta de inversión hacia el futuro. Sí. O sea, a ver, la educación es una catástrofe, etc. Bueno, las coladeras. Güey. Bueno, y tienes un problema de falta de mantenimiento básico de la infraestructura que es un desastre. Pero de veras es un desastre. Dicho eso, tienes suficientes problemas como para que encima te metas eso que quiso resolver Reyes Heroles en su momento en el viejo PRI. No vayamos a generar una bomba de tiempo en términos políticos. A eso voy. Porque, claro, están entusiasmadísimos viendo la oposición que hay, que es un desastre. Pero ve nada más, estamos hablando, o sea, ¿cuántos países de Europa caben en Chihuahua? Bueno. O sea, nada más para ver las dimensiones de lo que estamos hablando. Claro. Es decir, no, nos vamos a quedar con el país de un chingadazo, damos un chingadazo y cuando se den cuenta, cabrón, ya valió madre. Pero hay otra cosa que no hemos tomado en cuenta en esto que estamos rebotando. Ya empezó la implosión. En Morena. Dentro de Morena. Porque cuando ve el huachicol fiscal, estamos hablando de 600,000 millones de pesos, cabrón. Ve el tamaño de la red. Todavía la presidenta dice, no fueron 600. ¿Cómo no? Lo dijo su procuradora fiscal. No es cierto. No, sí es cierto. Y los marinos, y el narco, y el lavado de dinero, y las elecciones. O sea, ve el tamaño, porque a quién sí le tocó y a quién no le tocó. ¿A quién le gustaría ser merecedor de esas mieles dentro del movimiento? ¿Ves? Y fíjate la diferencia. A mí cuando me dicen, porque esto se repitió mucho tiempo, ¿no? Es que Andrés Manuel quiere volver al PRI, al viejo PRI. Es que quiere volver al PRI de Echeverría. No, es más ilustrado. Quiere volver al PRI de López Mateos. Es más ilustrado. Yo lo que digo es, miren, no, es que, a ver, hay una diferencia entre este autoritarismo que estamos viviendo y que está reinstaurando, este proceso de transición al autoritarismo, y el viejo autoritarismo. Sí. El prismo autoritario del siglo XIX ni fueron blanditos, eran autoritarios, y en serio. Sí. Pero tuvieron una virtud que le sirvió al país, que le hicieron una gran apuesta a institucionalizar este país. Sí. Crearon instituciones muy fregonas como el Seguro Social, como Pemex, como CFE en su momento, en fin. Pero además crearon un partido que permitía, que era prácticamente el único que contaba,
pero que permitían que a su interior se resolvieran las broncas y que procesaba las broncas, por las buenas o por las malas, pero las procesaba. Morena, el morenismo, tiene una enorme, digamos, dosis de anti-institucionalidad. Les caen gordas las instituciones. Bueno, los dijo en 2006. ¡Al diablo! Con las instituciones. Sí, está bien. Pero ¿cuáles son las nuevas instituciones? Son de veras de pinoles, son de cacahuates, son de mantequilla. Esas se van a derretir, no sirven. No te están funcionando para resolver los grandes problemas. Y entonces los problemas se resuelven con pura labia. Morena es una gran coalición de intereses en donde caben desde los puros, que luego los echan por puros. Pues claro. Hasta los nuevos políticos como hasta Adán las Augusto, nuevas adquisiciones. hasta los que vienen de una larga trayectoria en donde acumularon estampitas de afiliación de no sé cuántos partidos. Así es. O quienes tienen expedientes que hasta hace poco estaban abiertos. Los yunes, que no les guste o no, pero ahí esa es parte de esta cosa que llamamos el oficialismo. ¿Qué te quiero decir? Y sin embargo, Morena no es un partido en donde esas broncas se puedan procesar internamente. Entonces, sí estamos en una situación bien delicada porque, claro, están muy confiados de que la oposición es un desastre y que la oposición pues, prácticamente es testimonial. Y entonces lo que dice, nadie va a poder capitalizar el descontento. Y yo lo que digo, pero eso es lo que más me preocupa, la política es cabrona. El poder también. Puta. Y el agua también, decía esto lo saco porque un viejo arquitecto, ahí le copié. Me dice, el agua es cabrona y si no, deja de impermeabilizar y vas a ver lo que te va. Yo le digo a mis alumnos, bueno, ¿entendieron esto? El poder es como el agua y la política es como el agua. Entonces, lo que te quiero decir es que encuentra vías. Y lo peor del asunto es que en un país con una fragilidad institucional como esta, las vías en las que el descontento puede acabar expresándose es de pronóstico reservado. Sí. Y eso es muy preocupante. Por eso es absurdo que en esta lógica, a ver, maestro, ya tienen al Poder Judicial. Y no solo la Corte, ya hasta los amparos, los juicios hasta los familiares, cara, ya tienen ahí el control y van a poder meter mano. Ya tienen el legislativo, pues que si quieren ahorrar, no voy a dar malas ideas, pero pues... Puta. O sea, ahí tienes a levantadedos, ¿no? O sea, claro. No leen, no saben ni qué votan. No. Les dicen qué y qué sí. Y además tienes a la presidenta de la República, con una presidenta que tiene una aceptación y una popularidad altísima y con un micrófono potentísimo, el de la mañanera. Bueno, maestro, tranquilos, ¿no? No sean aborazados, permitan que lo electoral siga siendo un espacio. Pero ¿sabes por qué no quieren? Porque la vía electoral por la que ellos llegaron desplazando a los que hicieron un mal trabajo antes puede ser la vía en la que estos pueden ser echados en un futuro cercano, lejano, no tengo ni idea. En un futuro tan cercano como que pareciera imposible, porque el knockout que quisiste generar en la República para sembrarte es el mismo knockout que recibieron ellos. Claro. Porque el poder, como el agua, es muy cabrón. Así es. Y entonces todos los que llegaron como solo vinos, ahora también quieren tener una lana, también quieren tener una tajada y quieren sentir el poder cerquita para rodearse de otros 20 solo vinos que dependan de su bondad. Y viajar en aviones privados. Y viajar y comprar arte en Japón y una cena de 50,000 varos, cabrón, que nos tenemos que dar un día. Diciendo, no mames. Bueno, pues invita a puesto, ¿eh? Nunca he tenido una de esas ni la voy a tener hasta que me invites, canigo. Pero bueno, a ver, pero lo que te quiero decir es, lo malo de todo esto es, vuelvo a insistir, cómo encauzas las cosas. Sí. Porque a mí me gusta utilizar para explicar el por qué empezó el proceso de transición. Sí. Decir que el priismo había construido una presa súper sólida. El Estado mexicano era una presa solidísima. Nada más que el agua empezó a subir. Y como decíamos, el agua es... cabrona. Bueno, hasta que la presa muy sólida empezó a fracturarse. Sí. Y era una presa mal hecha, porque no tenía canales de desfogue. Luego, y una presa que no tiene canales de desfogue, aunque sea la más sólida del mundo, se va a caer tarde o temprano. Sí. Esos canales de desfogue se tuvieron que construir. Bueno, hoy, en este afán de tener todo, no se están manteniendo los canales de desfogue que teníamos, institucionales, por supuesto, ni se están construyendo alternativas. Tampoco. Y eso tarde o temprano va a ser un problema. No digo, no es que yo esté pensando cómo se mantiene y cómo se sostiene el morenismo.
estoy pensando cómo se sostiene este país, porque al no tener esos canales de desfogue, lo que puede acabar ocurriendo es, repito, de pronóstico reservado. Y lo peor del caso, sin cauces. Porque cuando la cosa estalla, tú ya no sabes hacia dónde. No es un estallido programado como estos de los edificios que haces caer sobre su propio eje, ¿sabes? Cuando derrumban. No, aquí puede ser un... Pero son los nuevos ricos. O sea, son los nuevos ricos y nuevos en el poder. O sea, hablaba mi pinche primo hermano de despertar al tigre. No te hagas pendejo, no. Lo que están ustedes haciendo es rascándole los huevos al gorila, cabrón. Sí. Ustedes, en su implosión, en su ambición, en su chingadera de resentimiento, en estos momentos le están rascando los huevos al gorila y se puede despertar. Y se puede despertar desde adentro de ustedes, cabrón. Y la historia enseña, pero estos no quieren leer y entender la historia. Quieren reescribirla. Y ser ellos la historia. Claro, y reescribirla. O sea, inventar la historia. A mí... No sabes, yo digo, el mejor libro de teoría política para leer en estos días es 1984 de George Orwell. Me cae que hay que verlo y leerlo viendo, viendo las noticias y viendo el libro. No. Ahí está. Sí. Bueno, y la otra cosa es que es útil ver lo que pasa en otros lados. Ve lo que pasó hace 10 años, poquito más, 12 años, en el norte de África, lo que llamaron la primavera árabe. Sí. Tenías regímenes autoritarios, súper cerrados y súper potentes, ¿no? De repente las redes sociales empezaron a permitir que la gente se organizara y saliera a protestar, logrando burlar los potentes mecanismos de represión y de control de esos regímenes. Hasta que al final del día, uno como fichas de dominó, uno se fue cayendo y dando paso a que se cayera el otro, y parrácale, todo el norte de África, Siria y qué sé yo, ¿no? Todos tuvieron el fenómeno de la primavera árabe. Pregunta, 12 años después, y qué bueno, ¿no? Todos celebramos, los libios, los egipcios, los tunecinos, se liberaron de los autoritarismos. ¿Cuántos de esos países hoy son democracias? Ninguno. ¿Qué te quiero decir? Son países en donde estallaron esos regímenes autoritarios sin que hubiera cauces en donde se pudiera procesar ese estallido y dar paso a algo que fuera mejor de aquello. Hoy todos allá son un desmadre. Te regaló. Y eso es lo que diría, tendríamos que ver, en lugar de andarnos preocupando en ponerle fecha de fundación, que ya ahora sí que ya no sé ni cuándo se fundó Tenochtitlán, ¿no? Ya llevan 3, 4... Depende si vas al calendario lunar o al calendario solar. O sea, también tienes que aprender esas cosas. Reinventando la historia en cosas que no nos sirven nada más que para el gran mito de que estos son los herederos. Bueno, por cierto, con las debidas proporciones, pero me recuerdan mucho a Mussolini cuando les decía a los italianos en los años 20, es que somos los herederos del gran imperio romano, ¿eh? Así es. Cabrón. Haz de cuenta, haz de cuenta la onda con la onda azteca, ¿no? Sí, bueno. Onda azteca, pero te regalo esto, la implosión, que es un peligro eminente. Súmale el factor Trump. No, bueno. Que puede ser un acelerador de lo que tú puedas imaginarte que revienta por dentro. Si ya no sabes en dónde va a acabar esto aquí, con la volubilidad de Trump, que un día te dice, es la mejor presidenta, mi mejor amiga, y el día después te dice, vámonos a un acuerdo bilateral, ¿no? Porque ya no me gustó. A lovely lady. Es a lovely lady. Pero nada más yo te pido, tú también creíste que todo el expediente del huachicol fiscal salió directamente de la Fiscalía General de la República. Por supuesto, ¿no? Es súper eficaz, se ha dedicado a hacer el trabajo. Por eso el Estado de Derecho en México es lo que es, ¿no? Ahí es donde viene. No, soy malo para el sarcasmo, perdóname. Claro que no. Pero por eso te digo, esa implosión, porque ahorita la situación con la implosión sumada es my lovely lady. Ajá. ¿Lo revientas tú o lo reviento yo? Te conviene reventarlo a ti, porque ganas fuerza, pero lo puedo reventar yo mañana. Claro, bueno, hombre. Y así hay muchos temas que han venido saliendo. Y, ojo, 30. En un contexto en el que además los gringos están juntando, los americanos están juntando fichitas y fichitas y fichitas y fichitas a la hora de la negociación del Tratado de Libre Comercio. Mira, déjame ponerte solo este ejemplo. Por razones del destino, yo cuando estudié Derecho,
el derecho laboral me interesaba solamente por la historia de la lucha del sindicalismo del siglo XIX. La verdad, el derecho laboral, el procesal laboral, a mí me caía gordo. Llegué, tomé la primera clase de derecho laboral, que era, en teoría, la historia del derecho laboral. Dije, bueno, pues al menos esta me va a gustar. Y me dice el maestro, no, lo de historia no le interesa a nadie, vamos a ver procesar. Sí, bueno, yo rompí con lo laboral hasta que, siendo presidente del INE, sácatelas. Con la reforma laboral claro, me involucraron como uno de los miembros de la Junta de Gobierno del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Todo se paga. Y he tenido que darle seguimiento a lo laboral. Tú no tienes una idea cómo nos tienen el checklist que tienen los norteamericanos de todos los incumplimientos solo en esa materia, que es una obligación del TEMEC que asumimos, claro, y que nos van a cobrar a la hora de sentarnos a negociar. Entonces, ese factor es de veras un factor de incertidumbre que me cae que si viviéramos en otro planeta era para sacar las palomitas. El problema es que estamos aquí sentados. Más la reforma judicial. Bueno, por la reforma. El marco jurídico. La reforma judicial, el tema de la energía que no queda nada claro, las ambigüedad, las aduanas, el lavado de dinero. La ambigüedad en la relación comercial con China. Es un cóctel No, se va a poner muy cabrón. Sí. Se va a poner más cabrón. Y ojalá nos sigamos viendo para ir dándole seguimiento a todo esto que nosotros deseábamos que no sucediera, que apostamos para que no se diera la posibilidad, pero ya estamos en ella. Y estamos en el momento donde el gorila está echado, donde estos cabrones le están rascando los huevos y en cualquier momento se arma el desmadre. Sí, vengo cuando quieras, nada más con una condición. Sí. No me vuelvas como ahora que me invitaste para decir, oye, esta va a ser una cosa de catarsis y va a salir mucho más tranquilo de que como llegaste. Si me voy más ¡te vas tranquilo! Sí, bueno, ¡te vas tranquilo! Ve nada más tu traje de baladista. ¡No chingues! O sea, sigues aquí, sales cantando Singing in the Rain. Así es. Claro, te agradezco mucho. Broso, encantado de estar aquí. Lorenzo Córdoba, qué bueno vernos. Gracias. Y qué bueno platicar. Y qué bueno, a pesar de todo, lo que vayamos a platicar después. Sin duda. Gracias. Chamacos, qué bueno que estuvieron con nosotros. Les dije que iba a estar bien. Había algo que me latea. Tengo que platicar con Lorenzo Córdoba. Tengo que platicar. Y ya lo hice. Qué bueno, ojalá les haya gustado. Si no, qué pena. Pero en 15 días tendremos otra oportunidad. Si es por gadgets, será por Latinus. ¡Órale! ¡Allá! Muy bien, ¿verdad?